Nueva niñera saludó al hijo sordo del millonario y lo que le dijo en señas lo hizo llorar. Inesperado. Eso fue lo que pensó Mauricio Salcedo cuando la vio. Una mujer joven, de pasos nerviosos y mirada firme, cruzando el portón de hierro de su mansión. Camila. Nombre simple, presencia suave, pero no era eso lo que cambiaría su mundo. Fue lo que hizo frente a su hijo. Pero antes de contarte por qué esa simple seña lo dejó paralizado, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta historia tocará tu alma. Ahora sí, escúchame con el corazón. Esa mañana, la ciudad se despertó con sol y un cielo despejado. Dentro de la mansión Salcedo, todo era silencio. No por paz, sino por ausencia de vida. Las paredes eran blancas, limpias, frías, como el corazón de su dueño. En el jardín trasero, rodeado de flores perfectamente podadas y esculturas de mármol, un niño de 7 años se agachaba con delicadeza frente a una mariposa. La seguía con los ojos. Sonreía levemente, pero no escuchaba nada. Ni los pasos, ni los pájaros, ni el mundo. Santiago era sordo de nacimiento, y desde la muerte de su madre, nadie más había intentado hablar con él en su idioma. Camila lo vio de lejos. No era lo que esperaba. Le habían dicho que cuidaría de un niño difícil, que era solitario, que no hablaba, que no reaccionaba. Pero lo que vio fue un niño, que simplemente estaba solo. Se detuvo unos metros detrás de él. No quiso asustarlo. Respiró hondo. Y con una sonrisa temblorosa, se arrodilló a su altura. Santiago giró lentamente al sentir algo. Una presencia distinta. La miró. Ella alzó las manos. Movió los dedos con cuidado. Lento. Delicado. No fue una palabra, fue un gesto. Y entonces, los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Desde la ventana del segundo piso, Mauricio Salcedo observaba la escena. De pie, con una taza de café que ya no sentía en sus manos. No entendía lo que veía, pero algo dentro de él se rompió. O quizás se despertó. Porque esa mujer, que nadie esperaba que durara más de un día, acababa de hacer algo que nadie había hecho en años: conectar con su hijo. Pero, ¿qué fue lo que le dijo? No lo sabremos todavía, porque ni siquiera Santiago pudo explicarlo. Solo lloró, en silencio, y se lanzó a los brazos de esa desconocida. Camila, sin decir una palabra, lo abrazó, fuerte, como si ese gesto fuera su forma de decir: aquí estoy. Los empleados, que miraban desde lejos, se quedaron inmóviles. Algunos cuchicheaban, otros simplemente desviaban la mirada. No estaban acostumbrados a ver al niño con vida en los ojos. Don Ernesto, el mayordomo, frunció el ceño, no por enojo, sino por algo que no comprendía del todo. «¿Ella sabe lenguaje de señas?», murmuró, más para sí que para otros. Mauricio bajó la cortina lentamente, sin decir palabra. Pero su mente no podía escapar de lo que había visto. Ese gesto, esa mirada, ese abrazo. Camila se quedó en el jardín, sentada con el niño por largos minutos. No habló. Solo lo miró. Y con las manos le dijo algo más. Unas cuantas señas simples. Santiago respondió. Torpe, inseguro. Pero respondió. Ese fue el inicio. De algo que ni siquiera el destino había previsto. El ambiente seguía siendo frío. Las paredes, los muebles, el personal, todo seguía igual. Pero el corazón del niño había dado su primer latido real en mucho tiempo. Camila fue presentada formalmente en la cocina. Una cocinera le ofreció café con una sonrisa forzada. Una de las mucamas apenas levantó la vista, y otra le dijo al oído: «No te encariñes mucho, no duran más de una semana aquí». Pero Camila no respondió. Solo tomó una libreta de su bolso, escribió unas notas, y volvió a mirar por la ventana, donde Santiago ahora dibujaba en la tierra con un palito. Dibujaba una mariposa, la misma que había visto volar, justo antes de que alguien por fin le hablara en su idioma.
Mauricio se encerró en su despacho. Revisaba documentos, contratos, correos, todo como siempre. Pero su cabeza no dejaba de repetir la escena, el gesto, las lágrimas. ¿Por qué ese saludo conmovió tanto al niño? ¿Y por qué a él le costaba tanto aceptar que alguien más pudiera acercarse a su hijo? Sobre el escritorio, una foto vieja, una mujer hermosa, Lucía, su esposa, la única que alguna vez había logrado comunicarse con Santiago, la única que conocía sus gestos, sus risas, sus silencios. Ella ya no estaba, y desde que se fue, él también se fue con ella. Al menos por dentro, pero ahora una desconocida había hecho algo que él no sabía si agradecer o temer, porque en ese simple acto, ese saludo con las manos, había algo más, un mensaje oculto, una intención. ¿Qué fue exactamente lo que Camila le dijo a Santiago con ese primer gesto? ¿Y por qué el millonario se quedó paralizado al verla? ¿Fue solo el idioma o fue algo más? Algo que ninguno de ellos estaba preparado para revivir. Pero eso lo sabrás muy pronto. Desde afuera, la mansión Salcedo parecía perfecta. Cada ladrillo, cada cristal, cada planta estaba en su lugar exacto. Pero dentro reinaba un silencio que pesaba como una losa. Un silencio tan profundo que ni el eco se atrevía a romperlo. Camila lo notó desde su primer día. No era solo que Santiago no pudiera oír, era que nadie allí quería hablar. Las palabras estaban prohibidas, o tal vez olvidadas. Las mañanas comenzaban igual. Los empleados se movían en silencio, siguiendo una coreografía precisa. Los pasos eran suaves, las miradas rápidas, los gestos contenidos. El único sonido constante era el tic-tac del enorme reloj del vestíbulo, marcando el paso del tiempo. Sin vida. Camila observaba todo con respeto, pero también con tristeza. El niño desayunaba solo, frente a un plato perfectamente servido. Nadie le dirigía una sonrisa. Nadie se sentaba con él. Nadie lo miraba a los ojos. Ella decidió acompañarlo. No habló. Solo se sentó a su lado, con calma. Santiago la miró de reojo, con curiosidad. Camila levantó las manos y le hizo una seña sencilla. «Buenos días». Él sonrió. Pequeñito, casi invisible. Pero sonrió. Aquel fue el primer desayuno en el que algo se movió en esa casa. Un gesto, una chispa, una promesa silenciosa. Por las tardes, mientras el sol se escondía tras los muros altos, Camila recorría el jardín con el niño. Le mostraba las flores, las mariposas, los peces del estanque. Y con paciencia, le enseñaba cómo nombrarlos con las manos. Cada movimiento era una puerta abierta al mundo. Santiago aprendía rápido. Sus ojos brillaban. Sus dedos temblaban de emoción. Pero, al caer la noche, la alegría desaparecía. El padre no aparecía nunca a la hora de la cena. Siempre reuniones. Siempre llamadas. Siempre después. Mauricio Salcedo era un hombre de rutina, de control, de órdenes. Creía que amar era proteger. Y proteger, para él, significaba no sentir. El dolor del pasado lo había hecho de piedra. Una piedra que ahora era su escudo. Desde su despacho, lo veía todo sin mirar. Camila jugando con el niño en el jardín. Las risas mudas. Las manos moviéndose en un idioma que él había enterrado junto con su esposa. Y algo en su pecho se agitaba, pero no lo aceptaba. Una tarde, mientras ordenaba los juguetes en el salón, Camila encontró un álbum de fotos cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, pero las imágenes seguían vivas. Ahí estaba Lucía, la esposa de Mauricio. Una mujer de sonrisa cálida y mirada dulce. En las fotos, jugaba con su hijo en la playa. Le enseñaba a hacer burbujas de jabón. Le tomaba de las manos para enseñarle a hablar con señas. Camila se quedó observando largo rato. En una de las fotos, Santiago levantaba las manos hacia su madre, formando la palabra mamá. En otra, Lucía lo abrazaba con fuerza. Eran felices. Hasta que todo cambió. Camila cerró el álbum con suavidad, conteniendo las lágrimas.
No conocía los detalles, pero sentía el peso de la pérdida en cada rincón de la casa. El aire olía a ausencia. Esa noche, mientras preparaba al niño para dormir, Santiago le señaló una foto en la pared. Era su madre. Hizo una seña con las manos. Camila entendió. ¿Dónde está? El corazón se le encogió. No sabía qué responder. Lo miró a los ojos y movió los labios despacio, para que él leyera. Está en el cielo. El niño asintió, en silencio. Pero en su mirada había algo más. Una pregunta sin respuesta. Una herida abierta. Camila esperó a que se durmiera. Luego bajó las escaleras en puntas de pie. En el pasillo, se cruzó con don Ernesto, el mayordomo. Un hombre mayor, de voz grave y ojos cansados. Ella lo saludó con amabilidad. Él respondió con una leve inclinación de cabeza. ¿Usted conoció a la señora Lucía?, preguntó Camila con timidez. Don Ernesto suspiró. Nadie conoció de verdad a la señora Lucía. Ni siquiera el señor Mauricio. ¿Por qué dice eso? Porque cuando uno ama desde el miedo, nunca llega a ver al otro por completo. ¿Miedo? Miedo de perder. Y cuando la perdió, se perdió él también. Camila guardó silencio. Esa frase se le quedó grabada. Los días pasaron, y la relación entre ella y Santiago se volvió más cercana. Jugaban con señas, inventaban historias, dibujaban juntos. El niño empezó a reír con los ojos. Los empleados empezaron a mirar con asombro. Hasta el aire parecía más liviano cuando ellos estaban cerca. Una tarde, mientras regaban las flores, Santiago le mostró una piedra con forma de corazón. La levantó y le dijo en señas, «Para ti». Camila sonrió y le respondió, «Gracias». Fue un intercambio breve, pero lleno de significado. Desde el balcón, Mauricio observaba todo. No entendía las señas, pero entendía la conexión. Y eso lo incomodaba. No soportaba sentir que otra persona lograba lo que él no podía. Esa cercanía lo hacía recordar. Y recordar dolía. Esa noche, revisó el cajón de su escritorio. Sacó una caja de madera. Dentro, un pañuelo bordado, un anillo, una carta, la letra de Lucía, sus palabras leídas una y otra vez. Si algún día ya no estoy, prométeme que seguirás hablándole, que no dejes que el silencio te gane. Mauricio cerró la caja con fuerza. El silencio ya lo había ganado hacía años. Mientras tanto, Camila se convirtió en el único color dentro de aquella casa gris. Los empleados empezaron a sonreírle, poco a poco. Incluso don Ernesto comenzó a dejarle flores frescas en la cocina, como gesto de agradecimiento. Pero ella sabía que no todos estaban contentos con su presencia. Una de las empleadas murmuró, «Esa muchacha va a traer problemas. El patrón no tolera que nadie toque lo que es suyo». Camila fingió no escuchar. Ella no buscaba problemas. Solo quería ayudar al niño a sentirse visto. Pero cada gesto, cada sonrisa, cada palabra en señas, estaba despertando emociones dormidas. Y el silencio de la casa, poco a poco, empezaba a quebrarse. Una noche, mientras el viento movía las cortinas, Mauricio escuchó algo que no oía desde hacía años. La risa de su hijo, suave, sincera, viva. Subió las escaleras despacio y se detuvo frente a la puerta entreabierta. Camila y Santiago jugaban con una linterna, haciendo sombras con las manos. Risas sin sonido, pero llenas de vida. Mauricio se quedó inmóvil. Por un instante, el tiempo se detuvo. Recordó los días con Lucía. Las risas, las canciones mudas, los abrazos. Y un pensamiento lo golpeó. ¿Qué pasó realmente aquella noche? La noche en que todo cambió. La noche en que perdió a su esposa y a su paz. ¿Por qué nunca habló de eso? ¿Por qué el silencio lo dominó todo? Esa pregunta lo perseguiría desde entonces. El sol caía dorado sobre el jardín. Camila estaba sentada con Santiago bajo la sombra de un árbol, sosteniendo una libreta llena de dibujos de manos. Era su forma de enseñarle nuevas palabras en señas. Esa tarde le tocaba aprender algo especial, su propio nombre. «Mira», dijo ella, moviendo los dedos con suavidad. «Así se dice, Santiago». El niño la observó con atención, repitió el movimiento lentamente y sonrió.
Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Camila sintió que el corazón se le llenaba. Aplaudió con señas y le dijo: «Muy bien». Santiago rió sin sonido, pero su alegría era un canto. En ese instante, algo invisible se formó entre ellos. Un hilo. Un lazo. Pequeño, pero fuerte. El tipo de lazo que une almas que estaban destinadas a encontrarse. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los observaba desde el pasillo del piso superior. Mauricio, de pie, inmóvil, con la mirada fija en su hijo. No podía apartar los ojos de esa escena. Santiago riendo, moviendo las manos, entendiendo. Algo dentro de él se quebró. No recordaba la última vez que lo había visto así. Vivo. Camila levantó la vista y lo notó. El padre en la ventana, serio, distante, como si la felicidad del niño fuera una amenaza. Él bajó las escaleras con paso firme y se detuvo frente a ellos. «¿Qué hace?», preguntó sin preámbulos. Su voz era fría, seca, acostumbrada a mandar. Camila se levantó despacio. «Le enseño su nombre en lenguaje de señas, señor Salcedo. No le dé falsas esperanzas». Su tono se endureció. «Él no necesita cariño, solo disciplina». Santiago lo miró confundido. No entendía las palabras, pero entendía el tono, y el tono dolía. Camila respiró hondo. Sus manos temblaban, pero su voz no. «Con todo respeto, señor. Su hijo necesita ser escuchado, aunque no hable». Mauricio se quedó mudo. Nadie se le enfrentaba, menos aún una niñera. Pero lo que más lo desarmó fue la ternura en sus ojos. No era desafío, era verdad. El silencio se hizo largo, pesado, hasta que él se giró, sin decir nada, y se marchó. Camila miró al niño y le sonrió. Le hizo una seña que significaba: «Todo está bien». Santiago asintió. Pero en el fondo, algo se quebró dentro de él también, porque por primera vez sintió que alguien lo defendía, y que valía la pena ser escuchado. Esa noche, mientras lo arropaba, Camila le contó con señas una pequeña historia. Le habló de su hermano menor, que también había nacido sordo. Le enseñó que la voz más fuerte no siempre es la que se oye, sino la que se siente. El niño la escuchó con los ojos, con el alma. Cuando ella terminó, él escribió en una hoja: «Gracias». En el pasillo, don Ernesto observaba en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que esa mujer estaba abriendo heridas que nadie se atrevía a tocar. Y quizás también estaba curándolas sin saberlo. Mauricio pasó la noche entera sin dormir. Miraba por la ventana del estudio, con un vaso en la mano. Las palabras de Camila le daban vueltas en la cabeza. Su hijo necesita ser escuchado, aunque no hable. No podía negar que lo amaba. Pero ¿cómo se ama cuando el dolor te ha robado el lenguaje? ¿Cómo se abraza a alguien cuando aún sientes culpa por haber perdido al amor de tu vida? El recuerdo de Lucía le dolía como si fuera ayer. Y el miedo lo mantenía prisionero. Mientras tanto, Camila y Santiago dormían tranquilos. Dos almas que, sin saberlo, estaban rompiendo un muro de años. El muro del silencio. Al día siguiente, el niño corrió hacia ella con un dibujo en la mano. Dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano, rodeadas de mariposas. Camila se emocionó. Le preguntó con señas: «¿Quiénes son?». Santiago respondió: «Tú y yo». Camila sonrió. No necesitó más palabras. En ese gesto estaba todo. Pero lejos de ellos, Mauricio observaba con el alma dividida, entre la gratitud y el miedo, entre la esperanza y la culpa. Y en su corazón resonaba una pregunta que no lo dejaría en paz. ¿Por qué me cuesta tanto aceptar el cariño? ¿Qué parte de mí sigue encadenada al pasado? El viento sopló entre los árboles. El sol comenzaba a caer, y una mariposa blanca se posó sobre la mesa del jardín. Camila la miró, sonrió y le susurró al niño con señas: «La esperanza siempre regresa». La cámara invisible del destino ya estaba girando. El amor había hablado, en silencio. Si alguna vez viste a alguien romper el silencio con amor, déjalo en los comentarios. Y si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y comparte este video, porque a veces
Una sola seña puede cambiarlo todo. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. El viento golpeaba las ventanas, y cada rincón parecía murmurar recuerdos. Camila terminaba de recoger los juguetes del jardín cuando vio a don Ernesto en el pasillo, con una mirada que mezclaba compasión y cansancio. «Don Ernesto», susurró. «¿Le puedo preguntar algo?» Él asintió, en silencio. Camila dudó un momento, luego se animó. «¿Por qué el señor Salcedo parece tan... roto?» El mayordomo la miró con tristeza. «Porque perdió todo lo que amaba en una sola noche». Camila guardó silencio. Don Ernesto continuó, con voz baja, como si temiera despertar fantasmas. La señora Lucía era la luz de esta casa. Siempre sonreía, siempre hablaba con las manos, con el corazón. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Camila, suavemente. El hombre respiró hondo, apoyándose en el bastón. «Murió en un accidente». «Sí, eso lo sabía. Pero ¿cómo fue?» «Iba con el niño al médico. Llovía fuerte. El señor le había pedido que esperara al chofer, pero ella insistió en conducir. El coche derrapó. Ella no sobrevivió, y él nunca se lo perdonó». Camila bajó la mirada. El silencio que siguió fue denso, doloroso. Pero don Ernesto no había terminado. «Hay algo más que casi nadie sabe», añadió con un suspiro. «Lucía estaba embarazada». Camila levantó la cabeza, impactada. «¿Embarazada?» «De 3 meses». El mayordomo miró hacia la escalera, como si el pasado pudiera oírlo. «El señor se enteró después del accidente. Fue demasiado. Desde entonces se cerró por completo. No soporta hablar de ella. No soporta recordar». Camila sintió un nudo en la garganta. De repente, entendió muchas cosas. El silencio, la dureza, la frialdad. No eran soberbia, eran culpa. Esa noche, mientras todos dormían, Camila bajó a la sala por un vaso de agua. Desde la puerta entreabierta del despacho, escuchó un ruido. Mauricio estaba allí, solo, con una botella medio vacía. Frente a él, una foto de Lucía. Sus labios murmuraban su nombre. «Lucía», decía entre lágrimas contenidas. «Perdóname». Camila se quedó inmóvil, sin atreverse a entrar. Nunca lo había visto así. El hombre rígido, el empresario temido, el padre distante, ahora era solo un ser humano quebrado. Dejó el vaso a un lado y dio un paso al frente. Mauricio la miró con ojos rojos, perdidos. Camila no dijo nada. Solo se acercó, lentamente, y cubrió el vaso con la mano. «Ella no querría verlo así», susurró. El silencio se extendió entre ellos. 2 miradas, 2 almas heridas. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Mauricio cerró los ojos, respiró hondo y apartó la mano de ella con delicadeza. No dijo una palabra. Solo se levantó y se fue, dejando atrás el eco de sus pasos y un vacío imposible de llenar. Camila se quedó sola, mirando la foto de Lucía. Era una mujer hermosa, pero lo que más destacaba en esa imagen era su ternura. Tenía la misma luz que ahora veía en Santiago cuando reía. Esa misma chispa que poco a poco estaba volviendo a encenderse. Subió a su habitación y se sentó en la cama, abrazando una almohada. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que pudiera detenerlas. No sabía por qué le dolía tanto una historia que no era suya. Quizás porque entendía lo que era cargar con un silencio. Quizás porque, como Mauricio, también conocía el peso de una pérdida. Al día siguiente, la casa amaneció extrañamente tranquila. El sol entraba por las ventanas, pero el ambiente seguía frío. Mauricio no salió de su despacho. Santiago jugaba en silencio, esperando ver a su padre, aunque fuera de lejos. Camila fingía que todo estaba bien, pero en su interior algo se movía. Durante el almuerzo, don Ernesto la observó y dijo en voz baja: «No se deje atrapar por el dolor de esta casa, señorita». Camila lo miró con ternura. «No quiero atraparme, don Ernesto. Solo quiero que ese niño vuelva a reír sin miedo». El mayordomo sonrió apenas. «Entonces, tal vez usted sea la única que pueda lograrlo». Esa tarde, mientras el cielo se nublaba y el viento comenzaba a soplar más fuerte, Camila miró desde la ventana el reflejo de los 3. El niño,
el padre y ella. 3 almas que el destino había cruzado por una razón que aún ninguno comprendía. Mauricio, en su oficina, sostenía otra vez la carta de Lucía. La misma que decía: «Si algún día ya no estoy, prométeme que hablarás con nuestro hijo, que nunca lo dejes solo en el silencio». Él apretó el papel con fuerza, como si las palabras pudieran devolverle la vida, pero solo encontró lágrimas. El cielo rugió. Una tormenta se avecinaba, y con ella, el pasado volvía a tocar la puerta. El amanecer trajo un aire de expectativa a la mansión. Globos dorados, guirnaldas de cintas, un pastel enorme cubierto de crema azul. Todo lucía perfecto. Demasiado perfecto. Era el cumpleaños de Santiago, pero en el ambiente no había alegría. Solo un silencio educado, un orden impecable, una tristeza bien disfrazada. Camila había pasado días preparando algo especial. Sabía que el niño no necesitaba una fiesta de lujo, sino un momento de amor. Había recopilado fotos antiguas de cuando Lucía vivía, pequeñas grabaciones y fragmentos, donde se la veía enseñándole señas al niño. Con la ayuda discreta de don Ernesto, montó un pequeño video con una frase final, en lenguaje de señas: «Te amo». Cuando llegó el momento, los invitados, socios, ejecutivos, amigos de negocios, se acomodaron alrededor del enorme salón. Santiago estaba sentado frente al pastel, vestido con una camisa nueva, pero con la mirada perdida. El murmullo de adultos hablando de inversiones y contratos no era la música que él esperaba. Mauricio, impecable en su traje, sonreía por compromiso. Sus ojos, sin embargo, seguían vacíos. Camila se acercó al niño y le acarició suavemente el cabello. «Hoy es tu día», le dijo en voz baja, moviendo también las manos. «Feliz cumpleaños». Santiago esbozó una leve sonrisa, pero su mirada pedía algo más. Algo que las luces, el dinero y los aplausos no podían darle. Entonces, las luces se apagaron. En la pantalla gigante apareció la primera imagen del video. La voz suave de una mujer comenzó a llenar el espacio. Lucía, su risa, su mirada, su ternura. Los gestos de sus manos diciendo: «Te amo, mi pequeño». Camila miró a Santiago. El niño tenía los ojos fijos en la pantalla. Su respiración se aceleraba. Una lágrima resbaló por su mejilla. No lloraba de tristeza, sino de reconocimiento. Por fin alguien en ese lugar le hablaba en su idioma. El video mostró imágenes de la playa, de la madre sosteniéndolo mientras el viento jugaba con su cabello. Y al final, las manos de Lucía haciendo las señas que él nunca había olvidado. «Te amo». Santiago no pudo más. Se tapó el rostro con las manos y comenzó a llorar. Camila lo abrazó con delicadeza. Los invitados se miraban entre sí, incómodos. Nadie entendía lo que pasaba, pero todos sentían la emoción. Mauricio se levantó de su asiento, tenso. Sus manos temblaban. El rostro de Lucía en la pantalla lo atravesó como un rayo. Esa voz, esa sonrisa. El pasado regresando sin permiso. «¡Apaguen eso!», gritó de pronto. Todos se quedaron inmóviles. Camila lo miró, sorprendida. Mauricio caminó hasta la consola y detuvo el video. El silencio fue absoluto. Solo se oía el llanto del niño. «¿Por qué hizo esto?», dijo él, con la voz quebrada pero firme. «Porque pensé que…». Camila titubeó. Que era importante que él recordara a su madre. «No necesito que me recuerden lo que perdí», exclamó, girando el rostro, intentando controlar las lágrimas. Santiago lo miraba sin entender, pero sus manos comenzaron a moverse desesperadas. Camila tradujo en voz baja. «Dice que no quería olvidar, que solo quería verla sonreír otra vez». Mauricio se quedó helado. El salón entero contuvo el aliento. El niño se levantó, corrió hacia la pantalla apagada y la tocó con los dedos, como si pudiera sentir a su madre al otro lado. Camila lo siguió y lo abrazó fuerte. «Está bien, mi amor», le dijo con ternura. «Ella sigue contigo, siempre». Mauricio dio un paso atrás. Su respiración era corta, inestable. El pasado lo había alcanzado de lleno. Y la culpa,
Esa sombra que lo acompañaba desde hacía años volvió a apretarle el pecho. Los invitados empezaron a murmurar. Algunos fingían sonrisas. Otros evitaban mirar. Don Ernesto se acercó discretamente y le susurró al oído a Camila. Tal vez fue demasiado para hoy. Ella asintió con tristeza. No lo había hecho por imprudencia, sino por amor. Pero entendía que las heridas de Mauricio todavía sangraban, aunque parecieran cicatrices. La fiesta terminó pronto. Los invitados se marcharon, dejando tras de sí copas vacías y un eco de frases cortadas. El salón quedó en penumbra. Camila recogía los restos del pastel cuando vio a Mauricio de espaldas, mirando la ventana. Quiso acercarse, pero no lo hizo. Él necesitaba su espacio, y ella, su silencio. Mientras guardaba los adornos, pensó en el niño, en su sonrisa fugaz antes de las lágrimas, y en el padre, atrapado entre el amor y la culpa. El dolor que los separaba era el mismo que podría unirlos, si se atrevían a enfrentarlo. El viento movió las cortinas suavemente, como si una presencia invisible los envolviera. Camila levantó la vista hacia el cielo oscuro, y en su mente resonó una pregunta que no podía callar. ¿Por qué ese video lo enfureció tanto? ¿Qué temía revivir? Apenas amaneció, la mansión amaneció distinta. El silencio ya no era solo parte de la casa. Era un aviso. Después de la fiesta, nada volvió a ser igual. Camila lo sintió apenas cruzó el vestíbulo. Las miradas de los empleados, las voces apagadas, los pasos rápidos. Algo estaba por pasar. Santiago desayunaba en la mesa larga, moviendo distraído una cuchara. El niño no entendía por qué su padre no había vuelto a hablarle después del cumpleaños, ni por qué su sonrisa se había borrado de nuevo. Camila intentó animarlo, pero su propio corazón pesaba. Había querido hacer algo hermoso, y solo había provocado dolor. Mientras tanto, Mauricio se mantenía encerrado en su despacho, mirando el retrato de Lucía. En su mente, las imágenes del video se repetían sin pausa. Su esposa sonriendo, el niño riendo, su voz diciéndole, «Te amo». Cada recuerdo era un puñal. No sabía si odiar a Camila por revivir el pasado, o agradecerle por recordarle que aún tenía un hijo esperando ser amado. A media mañana llegó Patricia, alta, elegante, vestida con un traje costoso y una sonrisa fría. Socia de Mauricio, amiga de negocios, y, según los rumores, alguien que soñaba con ocupar el lugar de Lucía. «Te ves agotado, Mauricio», dijo con tono meloso. «Esta casa necesita orden, no sentimentalismos». «No empieces, Patricia. Lo digo por tu bien», continuó ella, fingiendo preocupación. «Esa niñera está manipulando al niño. Todo el mundo lo comenta». Mauricio la miró con el ceño fruncido. «¿Manipulando?» «Sí. Esa escena en la fiesta, las lágrimas, el video, los gestos. Todo fue un espectáculo para hacerte sentir culpable. Y te lo digo porque te aprecio». Sus palabras se deslizaron como veneno. Mauricio guardó silencio. No quería creerlo, pero la duda se sembró como una sombra en su mente. Horas después, la tensión estalló. Camila estaba ayudando a Santiago con un dibujo cuando Patricia irrumpió en la sala. «Ah, aquí están», dijo con voz cargada de ironía. «¡Qué escena tan dulce!». Camila se puso de pie, desconcertada. «¿Se le ofrece algo, señora?» «Solo aclarar que no todas las personas aquí tienen buenas intenciones», respondió mirando a Mauricio que acababa de entrar. «¿De qué está hablando?», preguntó Camila intentando mantener la calma. Patricia cruzó los brazos. «De ti. De cómo usas al niño para ganarte la confianza de su padre». Camila se quedó helada. «Eso no es cierto». «Ah, ¿no?», replicó Patricia. «¿Y el video de anoche? ¿Y tus historias sentimentales?». Todo muy conveniente. Santiago, sin comprender del todo, miraba las caras, buscando señales. Sus manos temblaban. Camila lo abrazó con ternura. «No les creas», le dijo en señas. «Todo estará bien». Mauricio, abrumado, caminó hacia la ventana. No soportaba el ruido, las acusaciones, los recuerdos. Su voz sonó baja, casi un suspiro. «Camila, creo que es mejor que se vaya».
Las palabras cayeron como un golpe seco. Camila lo miró sin poder creerlo. ¿Me está despidiendo? Él no respondió. Sus ojos se desviaron, incapaces de sostenerlos de ella. Es lo mejor para todos, murmuró. El silencio llenó el salón. Santiago dio un paso atrás, los labios temblorosos. Sus manos comenzaron a moverse frenéticamente. No te vayas, por favor. Camila se arrodilló, al borde del llanto. Le acarició las mejillas, intentando sonreír. Tengo que hacerlo, mi amor, pero te lo prometo. Volveré. El niño la abrazó con todas sus fuerzas. Sus lágrimas cayeron sobre el hombro de ella. Fue un adiós sin palabras, pero lleno de significado. Don Ernesto observaba desde la puerta, con la tristeza de quien ve repetirse una historia. Sabía que Mauricio se arrepentiría, pero también sabía que los hombres heridos suelen reaccionar tarde. Camila recogió sus cosas en silencio. Nadie se despidió, excepto el mayordomo, que le tomó la mano con respeto. Usted trajo luz a esta casa. No deje que la oscuridad la apague. Ella asintió, conteniendo las lágrimas, y salió. La puerta se cerró detrás de ella con un eco que pareció marcar el fin de algo, pero también el comienzo de otra etapa. Santiago corrió hasta la ventana y la vio alejarse por el jardín. Golpeó el vidrio con las manos, desesperado. Su rostro se desfiguró en llanto, sus gestos eran un grito silencioso. Camila se detuvo un instante, miró hacia atrás y levantó las manos para hacer una última seña. Te amo. El niño respondió con torpeza, pero con el alma. Te esperaré. Dentro de la casa, Mauricio escuchó el llanto de su hijo. Por primera vez, ese sonido lo atravesó de verdad, pero no hizo nada, ni una palabra, ni un gesto. Solo miró hacia el suelo, sintiendo cómo la culpa lo envolvía otra vez. Camila caminó hasta el portón sin volverse. Sabía que dejar a Santiago era como dejar una parte de sí misma, pero su promesa quedaría grabada en su corazón. ¿Cumplirá su promesa? ¿O será demasiado tarde cuando lo intente? La casa volvió a ser la misma de antes, o al menos eso parecía. El orden perfecto, los pasillos impecables, las luces encendidas a la hora exacta. Pero algo había cambiado. Ya no se oían risas, ni pasos alegres, ni el suave sonido de las manos comunicándose. La mansión Salcedo había vuelto a su silencio, pero ahora era un silencio mucho más cruel. Desde el día en que Camila se fue, Santiago dejó de comer, dejó de jugar, dejó de mirar el mundo. Pasaba horas enteras sentado en el jardín, mirando hacia la puerta por donde ella había desaparecido, como si esperara verla regresar en cualquier momento. Los empleados lo observaban con pena, pero nadie se atrevía a decir nada. Don Ernesto fue el primero en notarlo. El niño no dormía, no sonreía, no dibujaba. Solo miraba el cielo y movía las manos en el aire, como si hablara con alguien invisible. Mauricio fingía que todo estaba bajo control. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, pero cada vez que pasaba frente al cuarto de su hijo, el corazón se le encogía. Escuchaba el silencio y comprendía que ese silencio era culpa suya. Una mañana, la cocinera entró corriendo al despacho. «Señor Salcedo, el niño no quiere comer otra vez». Mauricio la miró, cansado. «Ya hablé con el médico. Dice que es una fase». «No, señor», replicó ella, con lágrimas en los ojos. «No es una fase. Es tristeza». Esa palabra lo desarmó. Tristeza. Algo que él conocía demasiado bien, pero que nunca había querido nombrar. Esa tarde decidió ir a ver al niño. Entró despacio a la habitación. Santiago estaba sentado en el suelo, rodeado de papeles y crayones. Mauricio se acercó sin hacer ruido y vio los dibujos. Cada hoja mostraba lo mismo. Camila. Camila sonriendo. Camila haciendo señas. Camila abrazándolo. En el centro, un dibujo distinto. El niño y su padre, tomados de la mano. Pero en lugar de boca, los dos tenían un corazón dibujado en el rostro. Mauricio sintió un nudo en la garganta. El niño levantó la vista, lo miró con ojos vacíos y señaló el dibujo. Luego movió las manos, despacio, formando una seña que Mauricio no entendió. Intentó preguntarle,
Pero el niño solo bajó la cabeza y se quedó quieto. Esa noche, el empresario no pudo dormir. Recorrió la casa entera, como un fantasma. El eco de los recuerdos lo perseguía. Las risas que ya no estaban. Las palabras que nunca dijo. El amor que no supo entregar. Finalmente, subió de nuevo al cuarto de su hijo. La luna se colaba por la ventana. Santiago dormía, abrazando uno de los dibujos. Mauricio se acercó y vio que en el papel había una frase escrita con torpeza: escuchar con el corazón. Las lágrimas, contenidas por años, comenzaron a caer. Se sentó junto a la cama, tomó la pequeña mano de su hijo y por primera vez dejó que el dolor saliera. «Perdóname, hijo», susurró. «No supe cómo hacerlo, no supe cómo escucharte». El niño no despertó, pero pareció moverse, como si su alma hubiera oído aquellas palabras. Desde esa noche, Mauricio no volvió a ser el mismo. Dejó los negocios a un lado, canceló reuniones y comenzó a buscar ayuda. Llamó a terapeutas, maestros de lenguaje de señas, psicólogos infantiles. Pero nada funcionaba. Santiago seguía perdido en su propio silencio. Una tarde, mientras revisaba una lista de especialistas, vio sobre el escritorio un pequeño sobre. Era el que Camila había dejado sin querer. El último día. Dentro había una nota doblada y una foto del niño sonriendo. La nota decía: «No hay niño imposible, solo corazones que dejaron de intentarlo». Mauricio apretó la carta contra el pecho. El recuerdo de Camila lo atravesó con fuerza. Y entendió de golpe lo que debía hacer. Se levantó decidido, fue al garaje y subió al auto. Sabía exactamente a dónde tenía que ir, a donde el silencio había dejado de ser un castigo, a donde una voz sin sonido le había enseñado lo que era amar sin miedo. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, el sol se ponía entre los edificios. Cada kilómetro era una confesión. Cada pensamiento, un arrepentimiento, tenía que encontrarla. Porque comprendió, por fin, que no era solo su hijo quien la necesitaba. Él también la necesitaba. Camila había traído luz donde solo había sombras. Había despertado en su hijo la vida. Y en él, la esperanza. Esa noche, el viento soplaba con fuerza sobre la ciudad. Pero en el corazón del millonario, una decisión ya estaba tomada. Iba a buscarla, iba a traerla de vuelta, porque si algo había aprendido, era que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino. Si tú también crees que un gesto de amor puede cambiar una vida, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte esta historia. Tal vez, sin saberlo, alguien que la escuche también encuentre su camino de vuelta. La ciudad parecía otra esa mañana. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el ruido de los autos se mezclaba con el sonido de la lluvia fina que caía sin cesar. Mauricio conducía sin rumbo fijo, con los ojos cansados, el corazón acelerado y una sola idea latiendo en su mente: encontrarla. Había pasado días llamando a agencias, preguntando discretamente por ella. Nadie sabía dar respuestas claras. Camila se había ido sin dejar rastro, pero don Ernesto, al verlo desesperado, le entregó una pista. La señorita mencionó una vez que vivía en San Miguel, un barrio humilde, cerca del centro, dijo con voz serena. Si de verdad quiere encontrarla, empiece por ahí. Y así lo hizo. Dejó atrás su auto de lujo y caminó bajo la lluvia por calles estrechas, con muros descascarados y niños jugando bajo paraguas rotos. Cada rostro que veía le recordaba algo que había olvidado: la sencillez, la humanidad, la vida real. Preguntó en tiendas, en cafés, en una pequeña escuela. Nadie sabía quién era Camila, hasta que una anciana que vendía flores frente a una capilla le dijo: ¿Camila? Sí, claro que la conozco. Da clases de lenguaje de señas en la escuela del barrio. Es un ángel con esos niños. Mauricio sintió que el corazón se le aceleraba. Siguió las indicaciones, caminó varias cuadras, y finalmente llegó a una construcción sencilla con paredes pintadas de colores. Desde la ventana abierta, escuchó risas. Risas sin sonido. Niños moviendo las manos, comunicándose con gestos llenos de vida.
Y allí estaba ella, Camila, con una falda sencilla, el cabello recogido, y esa luz en el rostro que él nunca había olvidado. Sonreía mientras enseñaba, paciente, amorosa, con la misma ternura que había devuelto la voz a su hijo. Mauricio se quedó observándola unos segundos antes de atreverse a entrar. Su respiración era corta. No sabía qué decir. No sabía si ella querría verlo, pero algo dentro de él lo empujó hacia adelante. Camila lo vio apenas cruzó la puerta. Su sonrisa se borró, y sus ojos se abrieron de sorpresa. El silencio se hizo largo. Los niños lo miraban, curiosos. Ella les hizo una seña. «Sigan practicando». Luego se acercó lentamente. «Señor Salcedo», susurró, con voz contenida. «¿Qué hace aquí?» Él bajó la mirada, empapado por la lluvia, y murmuró: «Vine a pedirle perdón». Camila lo observó, intentando leer la verdad en su rostro. «No tiene que hacerlo. Usted tomó su decisión». «No», interrumpió él, con voz quebrada. No era una decisión. Era miedo. Se pasó una mano por el rostro, tratando de contener la emoción. «Mi hijo la necesita. Y yo también». Ella dio un paso atrás. «No diga eso, por favor. Yo no pertenezco a su mundo». «No me hable de mundos distintos», replicó él mirándola fijamente. «El mío ya no tiene sentido sin ustedes». Camila sintió cómo las lágrimas le ardían en los ojos. Quiso hablar, pero no encontró palabras. El silencio entre ellos Mauricio continuó todo, con voz baja. Desde que se fue, Santiago no ha vuelto a sonreír. No come, no juega, no mira a nadie, solo la espera. Sacó de su bolsillo una hoja doblada. Era un dibujo, el mismo que había encontrado en el cuarto de su hijo, Camila y Santiago, tomados de la mano. «Esto lo hizo para usted», dijo, ofreciéndoselo. Camila tomó el papel con delicadeza. Sus dedos temblaban. Era el dibujo que ella había guardado en su corazón desde el día en que se despidieron. El niño y la mariposa. El símbolo de la esperanza que ambos compartían. «No sé si puedo volver», dijo ella finalmente. «Tengo miedo de que todo se repita». «No lo permitiré», respondió él con firmeza. «No otra vez». La miró con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. «Usted fue la única que vio a mi hijo, y también la única que me hizo ver a mí». Camila lo miró largo rato, buscando en su mirada al hombre detrás del millonario. Y lo encontró. Ya no era el mismo. Había ternura donde antes había soberbia, vulnerabilidad donde antes había distancia. «Si vuelvo, no será por usted», dijo ella suavemente. «Será por Santiago». Mauricio asintió. «Lo sé, pero si vuelve, quizás nos salve a los dos». En ese instante, un grupo de niños salió corriendo del aula, riendo con gestos de despedida. Uno de ellos se acercó y abrazó a Camila. Ella respondió en señas. «Hasta mañana». Mauricio los observó, conmovido. Ese lenguaje silencioso que antes lo asustaba, ahora le parecía el idioma más hermoso del mundo. Camila suspiró y bajó la mirada. «Déjeme pensarlo, por favor». Mauricio asintió, sin insistir. Sabía que no podía forzar lo que el corazón debía decidir por sí mismo. Mientras se alejaba bajo la lluvia, ella lo miró desde la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque el amor finalmente había encontrado el valor de volver a tocar su puerta. El sol de la tarde caía tibio sobre los jardines de la mansión Salcedo. Después de semanas de silencio, el portón volvió a abrirse, y una figura conocida cruzó despacio el camino empedrado. Camila, con paso sereno, pero con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si hacía bien al regresar, pero el rostro de Santiago, su risa apagada y sus ojos tristes la habían acompañado en cada sueño desde que se fue. Don Ernesto la recibió en la entrada, con una sonrisa que le iluminó el rostro. «Bienvenida a casa, señorita». Su voz temblaba un poco. «El niño la espera todos los días». Camila sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir. Acarició su bolso con nerviosismo,
como si aún no creyera que estaba de regreso. «Gracias, don Ernesto», susurró. «No sé si merezco volver». «Claro que sí», respondió él con ternura. «Usted trajo el alma de vuelta a esta casa». Cuando cruzó el umbral del salón, el tiempo pareció detenerse. Allí, en medio del jardín interior, estaba Santiago. Al verla, el niño dejó caer los juguetes y corrió hacia ella con una sonrisa que le iluminó el rostro entero. Sus pequeñas manos comenzaron a moverse rápido, emocionadas, formando señas apresuradas. «Te extrañé. Mucho». Camila se agachó, lo abrazó fuerte y respondió en señas. «Yo también te extrañé, mi vida». El niño rió sin sonido, con esa risa que llenaba todo el espacio de luz. Desde el pasillo, Mauricio observaba la escena. No quiso interrumpir. Solo los miraba, con los ojos brillantes, como si no pudiera creer lo que veía. Santiago estaba vivo otra vez, y eso bastaba para entender que había tomado la mejor decisión de su vida. Esa noche, por primera vez en años, los tres cenaron juntos. Nada de protocolos, nada de silencio forzado. Solo una mesa sencilla, un plato de sopa caliente y miradas llenas de significado. Camila y Santiago hablaban con las manos. Mauricio los observaba atentamente, intentando seguir cada gesto, cada expresión. De vez en cuando, Camila le explicaba el significado de alguna seña, paciente, suave, sin presionarlo. «¿Y esto?», preguntó él, moviendo los dedos torpemente. Camila sonrió. «Eso significa gracias». «¿Y esto otro?». Hizo otro gesto, con el ceño fruncido. Ella lo miró, sorprendida. «Eso significa te amo». El silencio se hizo largo. Mauricio bajó la mirada, apenado, pero luego la levantó y volvió a repetir el gesto, despacio, mirando a su hijo. «Te amo». Las manos le temblaban, con esfuerzo, pero lo dijo, con el alma. Santiago lo observó con los ojos muy abiertos. Durante un segundo, no se movió. Luego soltó la cuchara, se levantó y corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, llorando sin sonido, temblando entero. El padre lo apretó contra su pecho, dejando caer lágrimas sobre su cabello. Camila miraba la escena, conmovida, sabiendo que presenciaba un milagro. El milagro de dos corazones que por fin se entendían sin palabras. Después de cenar, Santiago se durmió abrazando a su padre. Mauricio permaneció un rato a su lado, acariciándole el cabello. Cuando salió del cuarto, Camila lo esperaba en el pasillo. «Lo hizo muy bien», le dijo con una sonrisa suave. Esas fueron las palabras más hermosas que su hijo escuchó en toda su vida. Mauricio respiró hondo. No sabía que podía ser tan fácil, ni tan difícil a la vez. Camila bajó la mirada. «Amar nunca es fácil, señor Salcedo. Pero cuando uno ama de verdad, el miedo se vuelve más pequeño». Hubo un silencio lleno de comprensión entre ellos. Una pausa donde las almas hablaron sin sonido. Mauricio dio un paso más cerca. «Gracias por regresar». Su voz era apenas un murmullo. «Si no fuera por usted, yo seguiría sin ver a mi hijo». Camila sonrió, con los ojos brillando. «No fue por mí, Mauricio. Fue por él, y por usted mismo». Solo necesitaban escucharse con el corazón. Ambos quedaron unos segundos mirándose, y algo invisible los unió en ese instante. No era romance, no aún. Era algo más profundo, la complicidad de quienes han caminado por el mismo dolor y se reconocen en el silencio del otro. Desde el cuarto, el niño murmuró algo en sueños, moviendo las manos dormido. «Familia». Mauricio y Camila se miraron, conmovidos. Esa palabra, tan pequeña, tan grande, flotó en el aire como una promesa. Afuera, una brisa suave movió las cortinas. El cielo estaba despejado, y una mariposa blanca, como un suspiro de esperanza, se posó en la ventana. Camila la vio y sonrió. Quizás era una señal. Quizás la vida les estaba dando una nueva oportunidad. Pero mientras los tres volvían a encontrar su paz, el destino aún guardaba una última prueba. Una tormenta se acercaba, invisible, dispuesta a poner a prueba todo lo que habían aprendido. ¿Será este el nuevo comienzo de una familia?
o el destino aún les tiene una prueba más. El cielo comenzó a oscurecerse esa tarde, como si el universo presintiera lo que estaba por venir. El aire se volvió denso, y un olor a tierra mojada invadió el jardín de la mansión. Santiago jugaba bajo el porche, dibujando mariposas en un cuaderno. Camila lo observaba desde la ventana, mientras preparaba chocolate caliente. Mauricio revisaba papeles en su despacho, aunque su mente ya no estaba en los negocios, sino en su hijo, y en la paz que poco a poco había vuelto a su hogar. Pero la calma tiene esa costumbre cruel de anteceder las tormentas. El primer trueno sacudió las ventanas. Santiago levantó la vista hacia el cielo y miró cómo el viento arrancaba pétalos y hojas del jardín. Camila salió a buscarlo. «Ven, amor, entremos. Va a llover fuerte». Él asintió y comenzó a guardar sus cosas. Pero de pronto, al ver el cielo cubierto, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. «¿Qué pasa, Santiago?», preguntó ella. El niño movió las manos despacio, con dificultad, como si le costara expresarlo. «Mamá está en el cielo, y hoy hay luz». Camila sintió un escalofrío. Le acarició el rostro. «Ella te cuida, mi vida. No necesitas ir a buscarla». Él la miró, serio, y volvió a hacer señas. «Quiero decirle que ya puedo hablar». Antes de que Camila pudiera responder, un relámpago iluminó el jardín. El niño corrió hacia la puerta abierta, dejando caer su cuaderno. «¡Santiago!», gritó ella, corriendo tras él. La tormenta estalló de golpe. El viento rugía, la lluvia caía como un muro, y las luces parpadearon en toda la casa. Mauricio, alarmado por los gritos, salió corriendo del despacho. «¿Qué pasa?». «El niño salió», gritó Camila, empapada. Sin pensarlo, ambos se lanzaron a la lluvia. El agua los golpeaba en el rostro. Los truenos retumbaban sobre sus cabezas, pero siguieron corriendo por el jardín, llamando su nombre una y otra vez. «Santiago, hijo, vuelve». El jardín terminaba en un camino que conducía hacia el bosque detrás de la propiedad. Camila corrió sin mirar atrás, sintiendo el corazón golpearle el pecho. Sus zapatos se hundían en el barro. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Mauricio iba detrás, con la linterna temblando en la mano, gritando con la voz quebrada. «Santiago, por favor, hijo, contéstame». Después de varios minutos que parecieron una eternidad, una luz tenue apareció a lo lejos. Camila la vio primero. Una pequeña vela encendida bajo un viejo árbol, frente a una lápida. La tumba de Lucía. Santiago estaba arrodillado allí, con el cabello empapado, la ropa cubierta de barro y el rostro lleno de lágrimas. Camila se detuvo en seco, con el alma en la garganta. Mauricio cayó de rodillas junto al niño, sin poder contener el llanto. «Dios mío, Santiago», susurró, abrazándolo con fuerza. «No vuelvas a hacer esto, hijo. No me dejes así». El niño levantó la mirada hacia su padre y movió las manos con calma, a pesar del temblor. Camila, entre sollozos, tradujo con voz quebrada. «Dice que solo quería decirle a su mamá que ya puede hablar». Mauricio apretó los ojos, y un sollozo profundo escapó de su pecho. «No», murmuró. «No necesitas ir al cielo para decirlo, hijo. Ella te escucha aquí». Se llevó la mano al pecho. «Aquí adentro». El niño lo miró, confundido. Pero luego sonrió débilmente. Camila se acercó, los cubrió con su abrigo y se arrodilló junto a ellos. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. Estaban juntos, los tres. Mauricio tomó las manos del niño y las movió lentamente, formando una seña que aún no dominaba del todo. «Te amo». Santiago lo observó con los ojos llenos de lágrimas y repitió la seña con una sonrisa. «Yo también». Camila, empapada, no pudo contener el llanto. La tormenta comenzaba a ceder. El cielo, que minutos antes era furia, se abría ahora en un tono suave, casi dorado. Y entonces, mientras el silencio regresaba poco a poco, una mariposa blanca apareció, volando entre la lluvia, y se posó sobre el hombro de Santiago. Los tres la miraron sin decir nada. Era como si el alma de Lucía hubiera descendido en ese instante para cerrar un círculo de amor. Mauricio respiró hondo.
Acarició el rostro de su hijo y le susurró: «Ella está orgullosa de ti y de mí. Por fin». Camila se apoyó en su hombro, temblando, sin fuerzas para hablar. Él le tomó la mano con cuidado, no como un gesto de posesión, sino de gratitud, un agradecimiento silencioso por haberle devuelto la vida, por haberle recordado lo que significaba amar. Permanecieron así un largo rato, bajo la llovizna que ahora era solo un suspiro. Las lágrimas se confundían con el agua que aún caía. El viento movía las ramas con suavidad, como si el mundo entero respirara junto a ellos. Mauricio levantó la vista hacia la tumba y murmuró, con voz temblorosa pero firme: «Gracias, Lucía, por haberme enseñado a escuchar». Camila cerró los ojos. Santiago, exhausto, apoyó la cabeza en el pecho de su padre. El silencio que los rodeó ya no era el del dolor, sino el de la paz. Cuando regresaron a casa, empapados pero tranquilos, el ambiente era distinto. El aire tenía otro peso. El miedo se había ido, y en su lugar quedaba un amor que no necesitaba palabras. Esa noche, mientras Santiago dormía entre ellos, Camila y Mauricio se miraron sin hablar. No había promesas ni declaraciones, solo la certeza de que el amor verdadero no grita, susurra, y que a veces el cielo necesita llorar para que el alma vuelva a respirar. Pasaron algunos meses desde aquella noche bajo la tormenta. El jardín volvió a florecer, y la mansión, antes fría y silenciosa, ahora respiraba vida en cada rincón. Don Ernesto solía decir que hasta las paredes sonaban distintas, como si hubiesen aprendido a escuchar. Y tenía razón. El cambio comenzó con una idea. Mauricio se levantó una mañana, miró a su hijo dormido, y pensó que el amor de Lucía no podía quedarse solo en los recuerdos, que su voz, su ternura, su manera de mirar el mundo, debían seguir ayudando a otros. Así nació la Fundación Lucía, un proyecto dedicado a niños con discapacidad auditiva, con becas, talleres, apoyo médico y emocional. Una forma de transformar la culpa en esperanza. El día de la inauguración, el auditorio estaba lleno. Familias, niños, voluntarios, maestros, todos aplaudían mientras Mauricio subía al escenario con paso sereno. Ya no era el hombre de antes. El traje seguía siendo impecable, pero en sus ojos había calidez. Camila estaba a su lado, con el corazón latiendo rápido, y Santiago, en el centro, vestido con una pequeña chaqueta blanca, preparado para hablar frente al público, con las manos. Mauricio tomó el micrófono y esperó que el murmullo se apagara. Su voz sonó firme, pero cargada de emoción. «Esta fundación lleva el nombre de una mujer que cambió mi vida», dijo. «Lucía no solo fue mi esposa, fue la madre que le enseñó a mi hijo a comunicarse con el alma». Se detuvo un segundo, respiró hondo y continuó. «Cuando la perdí, pensé que todo había terminado. Pero un día, una joven niñera me recordó algo que había olvidado, que el amor no muere, solo se transforma en nuevas oportunidades». Camila bajó la mirada, conmovida. No esperaba que él la mencionara, pero lo hizo. Mauricio miró al público y concluyó: «Gracias a ella, mi hijo volvió a sonreír. Y gracias a mi hijo, yo volví a vivir». El auditorio estalló en aplausos. Camila sintió que su corazón se llenaba de luz. No había vanidad en esas palabras, solo verdad. Entonces, Mauricio se giró hacia Santiago, que sostenía un pequeño papel en sus manos. El niño respiró hondo, se adelantó unos pasos y comenzó a mover las manos despacio, con precisión y dulzura. Sus señas eran poesía. Una intérprete al costado del escenario tradujo sus gestos al público. «Gracias por enseñarme a escuchar con el corazón». El auditorio se quedó en silencio, y luego todos se pusieron de pie. Las lágrimas corrieron libremente. Mauricio, incapaz de contenerse, se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza. Camila se acercó, los miró con ternura, y por un instante, el tiempo pareció detenerse otra vez. Cuando el aplauso cesó, Santiago corrió hacia Camila y le tomó las manos. Le hizo una seña que ella conocía muy bien: «Te amo».
Ella le respondió en el mismo idioma. Yo también, mi vida. Mauricio observó la escena con los ojos húmedos. Se acercó a Camila, la miró en silencio, y luego, sin palabras, formó una seña con torpeza, pero con el alma. Gracias. Camila sonrió. Era una sonrisa que decía mucho más que cualquier discurso. Después del evento, los tres se quedaron solos un momento en el escenario vacío. El sol de la tarde entraba por los ventanales, bañándolos en una luz cálida. Santiago jugaba con una mariposa que se había posado en su mano, riendo en silencio. Camila y Mauricio lo miraban, con una mezcla de amor y paz. A veces pienso que Lucía nos reunió, dijo él con voz baja. Camila lo miró con ternura. Tal vez no nos reunió, respondió. Tal vez solo nos recordó cómo amar. Mauricio asintió, y durante unos segundos se quedaron así, sin hablar. El silencio que antes dolía, ahora era hermoso. Era un silencio lleno de significado, el idioma que los tres habían aprendido a compartir. Fuera del auditorio, los niños jugaban en el jardín de la nueva fundación. Algunos hacían señas, otros reían, todos vivían. El sonido de sus risas, mezclado con el lenguaje del alma, se convirtió en una melodía sin notas, pero llena de verdad. Camila miró hacia el cielo, recordando a Lucía. Lo logramos, susurró. Tu amor sigue vivo. Mauricio escuchó y tomó su mano. No fue un gesto romántico, sino humano. Dos almas agradecidas, reconociéndose en la luz después de tanta oscuridad. Santiago se acercó a ellos, señalando el cielo. Una mariposa blanca volaba alto, libre, brillando bajo el sol. El niño levantó las manos y dijo en señas, «Ella está feliz». Camila le acarició el cabello y sonrió. «Sí, mi amor, está feliz». Mauricio se inclinó hacia ella y le susurró, «Gracias por creer en el amor cuando yo ya no podía». Camila lo miró, y sus labios se movieron suavemente, sin voz, pero con toda la intención. «Gracias por escucharlo». El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas del escenario, como si el universo aplaudiera con ellos. El pasado había sanado, el dolor se había transformado, y el silencio, por fin, se había convertido en un lenguaje de amor. La cámara invisible del destino se alejaba, mostrando a los tres tomados de la mano, caminando hacia el jardín. El sol los envolvía, y la mariposa blanca volaba delante de ellos, guiando su camino. Y en la voz del narrador, cálida y reflexiva, se escucharon las últimas palabras. A veces no hace falta hablar para decirlo todo. El verdadero amor se entiende con el alma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, deja un comentario con tu ciudad y mira la siguiente historia que aparecerá en pantalla. Te aseguro, también te hará llorar.